Saludos y bienvenidos a este módulo de matemática financiera. Vamos a definir el campo de estudio de las matemáticas financieras, la importancia en las finanzas y la economía, comprender el valor del dinero en el tiempo y de interpretar las tasas de interés como el precio del dinero y finalmente visualizar en flujos en líneas temporales. Las matemáticas financieras estudian la asignación de escasos recursos a través del tiempo en condiciones de incertidumbre. Se fundamenta en tres pilares que es o que son el valor del dinero en el tiempo, la evaluación de activos y, algo muy importante, la administración del riesgo. Otros temas a tratar será el capital, las decisiones sobre estructuras financieras, la evaluación de proyectos de inversión, los bonos, títulos de evaluación y decisiones de arrendar, solicitar préstamos, etcétera, etcétera. Respecto de las tasas de interés, distinguimos dos: la tasa de interés activa, que es la que el banco cobra a sus deudores, y hay personajes como el deudor, el emisor o el prestatario. Y la tasa de interés pasiva es en cambio la tasa que el banco paga a sus depositantes. Los actores son los ahorradores o los que ahorran, los acreedores, el prestamista, el inversionista. Otras tasas de interés a estudiar son la nominal y la real. En el caso de la nominal, el dinero tiene un poder adquisitivo real. La inflación incrementa los precios constantemente. El rendimiento nominal o requerido se obtiene o que obtiene el inversionista debe ser compensado o espera ser compensado. La tasa de inflación es un componente de la tasa de interés nominal, así como las primas de riesgo y de liquidez. En cuanto a la tasa de interés real, la tasa de interés real es generada por la oferta y la demanda de fondos prestables. Compensa el riesgo que corre el inversionista al adquirir un instrumento financiero. Genera un rendimiento real. Incluye la tasa real de interés, un rendimiento real, una prima que contempla la inflación y el riesgo. Esta tasa de libre riesgo, vienen con instrumentos seguros que se los puede encontrar en los instrumentos de deuda del Gobierno Federal de México o en los certificados del Tesoro de los Estados Unidos. Son tasas extremadamente seguras, pagan poco interés y prácticamente no tienen riesgo. Toda tasa de interés espera tener un rendimiento. Este rendimiento está supeditado a algunos parámetros. Podemos mencionar la tasa de interés real, la inflación esperada o la inflación que se tiene en ese momento, la tasa libre de riesgo, si existe algún riesgo, libre de cualquier afectación externa, y a eso se le puede sumar dos factores más, que sería una prima de riesgo que se le denomina simplemente un valor fijo constante por algún riesgo, y la prima de liquidez, es decir, la cantidad de dinero efectivo que la institución financiera posea para transacciones o para dar ejercicio a instrumentos financieros. Si se aplica la ecuación que se puede ver en la diapositiva, se podría estar calculando cualquiera de esas variables, pero la más común de calcular es el rendimiento que tendría una tasa de interés tomando en cuenta todos estos factores que acabo de mencionar. Bueno, finalmente la prima de riesgo está vinculada a lo que se llama la evaluación de activos. Hay que saber el patrimonio de la empresa, de la institución o de la persona, natural o jurídica, y según eso, pues estimar el peso que tendría en el rendimiento final la tasa por la cual está contratando un instrumento financiero que podría ser tranquilamente una inversión o un préstamo. Se puede observar en la ecuación que 1 más el rendimiento va a ser igual. En el denominador tenemos pues la tasa de interés real, el coeficiente o la tasa de inflación, la prima de riesgo, y todo eso está dividido para lo que sería la tasa libre de riesgo. Toda esta división o este cociente nos daría o nos estaría dando como resultado
un rendimiento que va a salir obviamente con el valor de 1 más, que si despejamos de la ecuación el valor del rendimiento sería sustraer el número 1 y tendríamos una tasa de 0 punto algo, que finalmente se suele expresar en porcentaje. Otras características importantes a tomar en cuenta para la tasa nominal son: vamos a representar con una J minúscula, se calcula en un periodo de tiempo, pero sus pagos son siempre menores a ese periodo de tiempo. Puede ser vencida o anticipada, da a conocer el periodo de capitalización de los intereses, no representa el costo real de la operación financiera, es engañosa, es una tasa aproximada, quiere decir, generalmente traen la palabra nominal después del símbolo de porcentaje y el periodo de capitalización. Y además se asume vencida siempre cuando no ha sido indicada de lo contrario. No se emplea en procedimientos matemáticos. En cuanto a la tasa periódica, bueno, es una tasa que vamos a representar con la letra I o con las letras I sub P o IP. Representa el costo de una operación financiera en un periodo diferente al anual, es decir, la tasa real del día, de la semana, de la quincena, de un mes, de un semestre, etcétera, etcétera. Puede ser vencida o anticipada y no se debe decir efectiva mensual, semanal, etcétera. Simplemente periódica mensual, periódica quincenal, periódica semanal, etcétera. La tasa efectiva anual, representada por EA mayúsculas, efectiva anual, es el costo de una operación financiera real en un periodo anual. Es la tasa que se utiliza para los cálculos financieros y generalmente es vencida. Hasta aquí estaría la determinación y la descripción de estas 3 tasas que son las que más intervienen en el mercado o con las cuales nos basamos para hacer cálculos financieros, proyecciones financieras, diseños financieros. Esto es entonces la tasa nominal, la tasa periódica y la tasa efectiva. En cuanto a la conversión entre tasas de interés, vamos a seguir el siguiente flujograma. De ninguna manera este flujograma implica siempre el orden de 1, 2, 3 y 4. Se puede entrar por cualquiera de los números o de las numeraciones, entendiéndose cuáles son los datos que me dan de inicio y pues concluir con algún pedido en especial que se haya hecho. En este caso, el paso 1 nos dice identificar la tasa de interés, si es que es nominal, periódica o efectiva. Es lógico, si usted identifica cuál es la tasa que le dan como dato, entonces a partir de esa tasa iría al punto 2. En el punto 2 tiene, si la tasa es nominal, convertir a periódica mediante la ecuación, y aquí tiene la ecuación, se puede observar la ecuación, en la cual J es la tasa nominal, que es un dato que le dan. El valor de P depende del periodo de capitalización. Si es que es mensual va a ser 12 porque 12 son los meses que caben en un año. Si es trimestral va a ser 4 porque 4 son los trimestres que caben en el año. Si es cuatrimestral será 3P porque 3 es el número de cuatrimestres que caben en el año. O semestral sería 2 porque 2 son los semestres que tienen el año. Cumplido el cálculo o la obtención de la tasa periódica y su P, se comprueba que sea vencida o anticipada. Se obtiene siempre la tasa vencida. Si es que le han dado anticipada, habrá que convertir a tasa vencida con la ecuación que se presenta. Si le dieron vencida, pues este cálculo estaría por demás. Y finalmente, para calcular la tasa efectiva anual, una vez tenida la tasa periódica vencida del paso 3 o anterior, se convierte en efectiva anual aplicando simplemente la ecuación que se puede observar. En la ecuación, todos los datos ahora ya son conocidos. La única incógnita sería entonces la tasa efectiva anual.
Y este es el mecanismo con el cual se puede convertir tasas periódicas vencidas a anticipadas, luego a nominales y finalmente a efectivas anuales, o saber qué tipo de tasa nominal tiene una tasa efectiva anual que le dieron como dato. Lo demás es el buen uso, buen criterio y conocimiento básico de matemáticas para encontrar las incógnitas.